Hola gente del Futuro Liberal. Hoy tenemos un sábado más con panel completo el día de hoy y con invitados muy especiales. Como saben, todos los sábados tenemos en vivo. Hoy tenemos la presencia en mesa de José Togliero, Valeria Calcaño, Martín Almeida, Juan Álvarez y quien les habla, Victoria Urbini. Hoy tenemos en especial invitados los dos abogados de Colombia y de Venezuela. Por un lado tenemos a Michelle Bernier, que es coordinadora de Students for Liberty Venezuela, y por otro lado Alejandro Bermeo, CEO y abogado también de The Mises Report. Gente, bienvenidos. Arrancamos a ver qué nos ideas surgen hoy sobre la libertad. ¿Quieren Buenas, ¿cómo empezar, están? chicos? Hola, ¿cómo andan todos? Quiero primero que nada decir que qué bueno que derrocamos a Diego y ahora tenemos el poder. El Viva la poder de libertad. Diego. Acabamos de derrocar a Diego, somos más libres que antes. Recuerden que Claramente. Diego es omnipresente, está en Claro. todos lados, así que tengan cuidado con lo que dicen, chicos. Puede que esté escuchando, Bueno, pero yo ahora antes que arranquemos, perdón que te interrumpí, negro, Seguramente. quería decirles que muchas gracias por, bueno, José Trogliero, porque el público se renueva y muchas gracias por la oportunidad, porque es la primera vez que estoy acá con ustedes. No, gracias a vos también, chicos, también. Vale también es la primera vez que está. Y bueno, gracias a los Gracias. invitados. De nada, para eso estamos, para ir para hacer una lucha conjunta. Y gracias a los invitados, por supuesto, por el tiempo, que me imagino que también siempre están como muy a full. No sé si quieras, Michelle, presentarte un poquito y contarnos un poco de tu trabajo. Bueno, primeramente gracias por invitarme, un placer conocerlos a todos. Y en cuanto a mi trabajo, recientemente me gradué de abogada, pero siempre he trabajado en Venezuela como activista y como defensora de derechos humanos. Entonces he estado siempre como en esas áreas, una que es la asistencia legal y la otra que es como en el activismo, la coordinación de distintos proyectos. Creo que esa es como mi mayor virtud, que de cualquier problema puedo hacer un proyecto que no que lo solucione enteramente, pero sí que como que deje un granito de arena importante, ¿no? Y eso me gusta muchísimo. También obviamente lo que tú mencionabas de hacer esta lucha conjunta, debatir ideas, me parece también súper importante. Y no sé qué más quieran saber de mí, me pueden preguntar. ¿cuál es tu comida favorita? Vamos a hacer una cosa. No, no, no. Pasamos Mi ahora. comida favorita, la hamburguesa. Hoy comí Azul. hamburguesa. Seguimos con Ahí este. vamos, que se presente Alejandro y vamos mechando, porque igualmente ahora que te vamos a ir preguntando, vas a contarnos naturalmente las cosas que haces. ¿Te parece? Chévere. Dale, Alejandro, contanos un poco de vos. Bueno, hola a todos, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, yo ya llevo, digamos que un buen tiempo en estas ideas liberales, especialmente en Colombia, digamos que junto con otros amigos hemos sido los primeros en tocar estos temas del liberalismo, del libertarismo también. Y bueno, estuve unos años trabajando para el Mises Hispano, que ahorita se llama el Centro Mises, que es digamos, la web de divulgación de ideas libertarias más importante del mundo hispano, que promueve estas ideas en la tradición de Mises Rothbard. Y bueno, a partir de ahí, esa experiencia que fueron 2 años, yo dije, bueno, voy a hacer esta tarea también acá en Colombia y demás. Aprendí, vi errores también que habían allí, digamos. Y yo dije, bueno, hay cosas que se pueden completar, hacer mejor. Y comienzo a dar esa batalla cultural en Facebook, concretamente, que digamos que allí es donde más masivo soy con el contenido, digamos, yo creo que entre todas las páginas serán 600.000 seguidores, quizá un poco más. Y bueno, también ustedes saben, ando en Instagram, en TikTok, ahí estamos en todas partes difundiendo. También tengo un canal de YouTube que trato de explicar varios temas del liberalismo. Soy abogado, tengo unas relaciones con una universidad en un grupo de investigación de filosofía y de vez en cuando tocamos temas libertarios también, entonces estamos en esa lucha constante en la difusión de las ideas de la libertad. Claro, Alejandro, lo que yo ya te seguía ya hace un tiempo. Vos haces como o sea, aterrizar un poco y traducir, digamos, algunos pensadores como del liberalismo, ¿no? Aterrizarlo también para que la gente común y demás, que por ahí no tiene tanta formación en el tema, lo pueda entender, ¿no? Que esa es la idea. Sí, concretamente, digamos, esta cita tan famosa de Alberto Venegas Lynch, que hace poco también Agustín estaba debatiendo con él su significado, que él dice, y es
el concepto más popular de liberalismo hoy en día, ¿no? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y entonces, Javier Milei lo repite en los videos, pero Javier solo dice eso. Pero cuando tú escuchas a Alberto Venegas Lynch, él dice esta cita y luego procede a explicarla. ¿Qué pasa? Milei, por cuestiones de tiempo, él no la puede explicar. Él te la dice en 9 segundos y se acabó. Entonces, Es un muchos, mantra. muchos se han quedado con esa definición, no la han analizado en detalle y piensan que respetar el proyecto de vida del prójimo significa que tú nunca puedes criticar el proyecto de vida del prójimo. Creen que un liberal, Claro. creen que un liberal es alguien que nunca emite juicio de valor sobre si algo es bueno o algo es malo, cuando obviamente un liberal puede hacerlo. Entonces, lo que hice fue explicar que Venegas Lynch lo que dice es que respeto irrestricto significa respeto de los derechos del prójimo. Es decir, yo no voy a usar la policía, yo no te voy a agredir, pero eso es distinto del juicio moral que tú vas a emitir sobre el proyecto de vida del prójimo. Tú puedes decir, este proyecto de vida de mi prójimo es excelente, hay que imitarlo, es un ejemplo, o al contrario, puedes decir, ese proyecto de vida que él tiene, pues no lo va a llevar a ningún lado, no va a alcanzar el florecimiento humano, es la perdición, vamos a criticarlo, etcétera. Entonces, conceptos de ese tipo, digamos, de liberalismo que se han venido popularizando y cuestiones liberales, yo intento un poco desglosarlas y aclararlas también. Ahora, Alejandro, ¿vos Michelle, crees que, perdón que interrumpí un segundo, vos crees que eso por ahí es porque se confunde libertad con libertinaje, ¿no? Porque una cosa es, digamos, si vos respetás al otro, es decir, en ningún momento pasás por encima del derecho del otro, y otra cosa es que yo salga y, por ejemplo, te agrega, ¿no? Esa línea, por ahí va un poco, ¿no? Me parece. Va por ahí, pero también es importante, digamos, hacer el énfasis en que al liberalismo como filosofía política que es, le importa es la libertad en el sentido externo, es decir, estar libre de agresiones de terceros. Al liberalismo como filosofía política no le importa otro concepto que es el de libertad interna, que es como el de claro. autonomía. Entonces, para un liberal, si tú consumes drogas, tú eres libre, porque nadie te está impidiendo ese ejercicio. Pero si yo considero un concepto de libertad interior como el de Kant, pues obviamente que una persona que consume drogas o que está llevada por el alcohol, pues no es libre, es esclava de sus pasiones, sus deseos, sus vicios, ¿no? Entonces, estos son otros conceptos que obviamente chocan con el liberalismo, porque el liberalismo no le interesa la libertad interna, le interesa la libertad exterior, que es la libertad compatible con la libertad de los demás, que es el respeto de los derechos de los demás. Ya otra cosa es el juicio, que claramente uno puede reconocer que algo es libertad y algo es libertad desenfrenada, ¿no? Que es una distinción que hace Kant. Pues obviamente, yo diría que cualquier persona que consuma drogas es esclava, como un juicio Por moral. supuesto, es también de una imposición del Estado, ¿no? Porque aparte también hay muchas cosas detrás. Michelle, pregunta, enfocando un poco más, como siguiendo la línea de cómo teníamos diagramado también lo del programa. ¿Vos podés armar más o menos una cronología en función de lo que sucedió en tu país, justamente esto de la violación de los derechos del otro? ¿Y cómo pensás que, o cómo lo visualizaste vos ese proceso, esa cronología, desde el inicio aproximado que vos consideres mejor como para marcar ese hito y lo que ha pasado hasta ahora en tu país? Ok, claro. Bueno, realmente todo comenzó sin darnos cuenta. Creo que muchos países los están experimentando ahorita, en el sentido de que comienza con un voto y después no sabes cómo te enredaste ahí, ya no puedes salir, y ni siquiera por votos ni por ninguna otra manera alternativa puedes sacar a estas personas del poder, porque ya entraron ahí, y no solamente que entraron al poder, sino que entraron a la mente de las personas. Chávez comenzó como una persona con muchísima carisma. Tú no puedes decir que odias a los chavistas, por decirlo así, porque mitad o más de la mitad de la población venezolana en su momento fue chavista. Y en eso tenías, o sea, personas de tu familia, por ejemplo. Entonces no era algo que tú podías decir que era una guerra contra ellos, porque es que ellos estaban en todas partes y eran parte hasta de tu círculo de amistades o de familia o de lo que sea. Y para tú llevar las cosas en paz o para tú sacar adelante tus proyectos, de alguna u otra manera tenías que en algún punto toparte con un chavista. Y no lo digo en modo despectivo, lo digo porque ese es el nombre de las personas que creen en él o que creyeron en él. Ese es el nombre, pues. Bueno, él comenzó muy carismático, regalando cosas, diciendo que todo era por y para el pueblo.
se afincó mucho con una clase social en Venezuela que estaba muy afectada. Te pongo el ejemplo de mi abuela. Mi abuela es, y yo creo que será, chavista. Y ella, su infancia, por ejemplo, tuvo que sí, 8 trabajos, ella no tenía pasta de dientes, o sea, era una clase social demasiado vulnerada que nadie volteaba a mirar. O sea, nadie le importaba si ella se moría o no se moría de joven, porque no les importaba, pues. Y era una niña de 12 años trabajando y nadie decía nada tampoco. ¿Me explico? En ese momento llega Chávez y es la única persona que como que los defiende o habla por ellos y pues evidentemente mi abuela hasta el sol de hoy no lo va a abandonar a él porque dice que es la única manera en la que ella pudo tener en su momento pasta dental o harina pan o pollo, cosas que ella nunca antes había tenido. También está otra cosa que es con las casas. Ellos jugaron mucho con la propiedad de las personas en el sentido de que las regalaban y personas sin techo, una casa es Claro. el punto centro de toda su vida y nunca lo va a olvidar, nunca. Claro. Y esto no era algo que nada más que hacía Chávez. Yo creo que en la política venezolana todos los partidos han terminado haciendo algo como eso. Por ejemplo, nosotros tenemos un partido que los denominamos, es el nombre de esos seguidores, y ellos dicen que ellos son adecos porque ellos le dieron una casa y no sé qué más, y que como ellos son adecos, sus hijos van a ser adecos y sus nietos también y todo esto, ¿no? Entonces, como que lo digo porque quiero que entiendan el contexto en este momento que Chávez estaba en el poder, que realmente no había nada extraño, no había nada que nos hiciera a nosotros sospechar, porque ya teníamos a una comunidad venezolana que estaba acostumbrada a este tipo de cosas, o a este tipo de manipulación por parte de los políticos. Nunca lo vimos como que había otra cosa detrás. Yo tengo muy pocos recuerdos de una Venezuela libre, porque cuando yo tuve ya conciencia de lo que estaba pasando, comenzaban las expropiaciones y eran muchísimos casos de personas que expropiaban y luego no les pagaban lo que era debido. Y ahí comenzaban las violaciones a la propiedad privada. Después era que no podías tener una propiedad privada porque enseguida tenías que pagar como que una cantidad de dinero por cuota a malandros simplemente, o a ladrones, por sí, mafia, pues, simplemente porque te querían extorsionar. Entonces esas eran como otras amenazas al empresario en Venezuela o incluso al ciudadano promedio, ¿no? Así fue comenzando poco a poco cada cosa. Todavía cuando Chávez se murió las cosas no estaban así. Teníamos, por ejemplo, nosotros en el Zulia apagones, pero nadie más en Venezuela sabía qué eran los apagones hasta que entró Maduro al poder. Entonces, el Estado zuliano siempre se ha caracterizado por ser opositor, porque siempre hemos tenido este tipo de atracos por parte del gobierno, este tipo de abusos, pero ahora como que todo el país nos entiende y está en nuestra lucha también porque también lo viven. Ya desde que entró Maduro realmente han habido muy pocas expropiaciones porque Maduro no es como Chávez, Maduro no es un político más, sino que Maduro es un criminal, un narcotraficante que tiene su propia banda de narcotraficantes en el poder y ellos manejan las cosas de forma muy distinta. Ellos no te amenazan con una casa, ni te amenazan con un plato de comida, te amenazan con tu vida. Eso es lo que ellos hacen todos los días, todo lo que tocan literalmente lo destruyen. En cualquier empresa, cargo público que esa gente esté, lo destruye también. Y pues han causado tanto daño estructural que ni siquiera ellos saliendo del poder, Venezuela se va a poder levantar en un futuro cercano porque no tenemos una fuente de ingresos. Venezuela vive a base del dinero que ellos hacen del narcotráfico, porque somos un país petrolero que ni siquiera puede usar esos recursos. O sea, ni siquiera puede beneficiarse en algún punto de esos recursos. ¿Sabes qué? Entonces, bueno, Perdón. esa ha sido la historia. Lo que iba a preguntar, digo, interrúpanme chicos también si quieren preguntar algo, es que, y lo hemos nombrado en otros programas, es que está todo bien con el nacionalismo y yo soy súper nacionalista, pero me imagino que una persona que trabaja de alguna manera como empleado de alguna petrolera, un tipo normal, una persona normal, le importa 3 carajos quién, digamos, explota ese petróleo. O sea, honestamente, no digo que no haya regulaciones, pero de nada te sirve tener ríos de petróleo abajo de tus pies y no poderlo explotar y que te estés muriendo de hambre.
Entonces, ¿de qué te sirve ese falso nacionalismo cuando la gente y todos esos recursos, la gente no los ve? ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho, hoy casualmente hubo como un, no sé cómo llamarlo, pero como que explotó algo de petróleo en el suelo y en fin, todas las calles de Ciudad Ojeda, que es un municipio del Zulia, están llenas de petróleo. Es una carretera que está ahorita mismo inundada de petróleo, literalmente. Pero me imagino Por toda la gente ahí, ahí. es tremendo la salud o la gente que se estará muriendo por ese tema, digo, porque petróleo derramado por todos lados, ya de la ignorancia te digo que no es algo Pero es que complicado. no solamente en la calle, sino en el agua. Allá el agua tiene marrón, verde, todos los colores, porque te estoy diciendo que todo lo han dañado. Como ellos tienen el control de todas las cosas del país, el agua, la electricidad, el arco minero, en fin, todo, para todo tú tienes que consultarles a ellos y todo está absolutamente dañado. Entonces, justamente eso, lo que tú decías, tenemos supuestamente tanta riqueza, pero realmente no podemos hacer nada con eso porque el único que tiene control ahí es el Estado. Por ejemplo, PDVSA. PDVSA es una empresa petrolera sancionada por casi todos los países del mundo, entonces ni siquiera tenemos el petróleo y ellos no lo pueden vender. Mi mamá, por ejemplo, trabaja en una empresa petrolera norteamericana, internacional, trabajaba en Venezuela y ellos tenían toda la maquinaria para como explotar el petróleo, sacarlo, todo esto. Y ellos no podían, o sea, era una empresa que tuvo que salir del país porque ¿a quién le iba a vender esas maquinarias si las únicas que lo pueden usar es PDVSA y PDVSA está sancionada y no pueden contratar con ellos? ¿Me explico? Sí, Entonces, hasta en ese aspecto. fíjate lo importante que es el comercio, que no sirve de nada que tengas el mejor recurso o el más explotable si no tenés manera de comerciarlo. Es como tener la mejor computadora del mundo encerrada en una habitación de hormigón Bueno, bajo. y también es que con el tiempo la calidad termina bajando. O sea, no vamos a decir que el petróleo que está produciendo Venezuela ahorita es el mejor. Y te hago una pregunta, Está muy Michelle, rico en petróleo, ahorita no es el mejor. te hago una pregunta. Eh, Puedo decir así a grandes rasgos que Chávez o fue, mejor dicho, un caudillo que le dio oídos a la gente desamparada y a la gente fracasada, le dio una entidad, una cara, un poder y después se corrompió. Podríamos decir eso, como que en un principio vino con un lenguaje que vos decís, bueno, es alguien que viene por los que menos tienen, por los más pobres y por la gente no vista, por la sociedad más pudiente o más política, les dio una cara y después se corrompió. Si lo digo así medio resumido. No, yo creo que desde un principio su interés fue manipular. Yo creo que desde su plan era llegar hasta este punto y realmente es algo muy loco como te lo imaginas todo. Pero ¿por qué él iba a dejar a Nicolás Maduro en sus últimos días de muerte? ¿Por qué iba a decir Nicolás Maduro, yo te dejo a ti en el poder? O sea, todas las cosas que él hizo tenían una razón de ser y por eso hay gente que todavía a estas alturas admira a Chávez por la mente criminal que tenía. Él también era así. Lo que pasa es que en el momento que llegó, nunca lo vimos llegar de esta manera, porque no sé, las personas siempre están acostumbradas a lo mismo, llega una persona con un pensamiento diferente, porque en ese momento habían dos grandes partidos, que eran los adecos y los copellanos, y Venezuela se dividía entre ellos dos. Entonces, cuando llega Chávez en este momento, como con algo nuevo, la gente se asombra, la gente no sabía qué era, empiezan a dar la cara por estas personas que estaban rezagadas y de algún punto resentidas también, y luego a ciertas personas que eran las que más tenían sed de venganza les da poder y esas personas quieren la destrucción total de Venezuela, no les importa nada. Ya, a veces a mí me da duda de que si verdaderamente son venezolanos, porque a ellos no les duele nada, nada, no les importa nada, no les importa. Bueno, cuando dijeron, no, que les vamos a dar una leche a los bebés, esa leche que ellos dieron tenía cosas de ácido, cosas malas para la... O sea, ¿quién va a envenenar bebés? O sea, decime. Son personas que están resentidas desde hace mucho tiempo por el estatus social que vivieron toda su vida de niñez y de adolescencia y ahora están haciendo estragos en muchos aspectos. Claro. Alejandro, te hago una pregunta. Vos que estás muy pegadito, porque obviamente lo viven la situación de Venezuela muy cerca, porque obviamente deben tener el país lleno de gente venezolana. Vos, de alguna manera, podés pensar o elaborar qué diferencias ves eh, entre digamos, lo que es ese socialismo o comunismo de Venezuela con Argentina o el proceso, o vos creés que esto pueda llegar desde, digamos, en el caso de Argentina, a estar así como Venezuela. ¿Qué lectura vos le das a esto en comparación?
Lo que ocurre es que el caso venezolano es que tenían petróleo. Y esa es la cuestión de por qué un socialismo en Colombia no duraría, digamos, lo que ha durado en Venezuela. Me refiero a llegar a donde ha llegado. En Venezuela el socialismo ha necesitado de 20 años para llegar donde ha llegado porque tenían petróleo. Colombia no tiene petróleo al nivel de Venezuela y Argentina tampoco tiene petróleo al nivel de Venezuela. Entonces, yo creo que de manera inexorable lo que viene ocurriendo en Argentina va a seguir empeorando, tiene que seguir empeorando, no veo que hayan unos caminos pronto para la libertad. Hay una ola creciendo de liberales, pero esto es algo que viene de largo plazo, es decir, esto no va a pasar en las próximas elecciones ni las que vienen. Se está cosechando algo muy bueno, digamos, pero habría que esperar todavía para que eso se dé. Y en A largo Colombia, plazo. a largo plazo. Y en el caso colombiano, es posible que en las próximas elecciones por primera vez llegue a Colombia la izquierda carnívora, la dura, la amiga de Chávez, de hecho, ¿no? Gustavo Petro, su relación con Hugo Chávez. Gustavo Petro es la primera persona que trae a Hugo Chávez a Colombia, en fin. Y él es el político que lidera la izquierda dura, la izquierda socialista, digamos, y tiene muchas posibilidades de ser presidente en las elecciones que vienen. Nunca, después de esta elección de Duque como presidente, digamos que el país ha tenido paz. Digamos, algo que decía el presidente Juan Manuel Santos, el anterior, es que las FARC estaba preparada para la guerra urbana. Y digamos, fue dicho y hecho porque es lo que vemos ahorita en Colombia, un poco esto que hemos visto en Estados Unidos y demás, estas revueltas. En Colombia se han vuelto el pan de cada día, en cuarentena, sin cuarentena, haya trabajo, no haya trabajo, estos grupos siguen organizándose. El tema del fracaso del acuerdo de paz, que es ridículo pensar que tú logras la paz firmando un papelito, ¿no? Y dándoles curules a los líderes más ancianos de las FARC, pensionándolos en el Congreso, pues de ninguna manera eso va a traer paz. Han negado las violaciones, han negado las personas que han obligado a los trabajos ahí en las FARC, etcétera. No se ha logrado esa paz, digamos, esa reparación, esa verdad, esa justicia, no va a pasar. Entonces, la realidad es que las FARC hoy en día tienen un brazo armado en las montañas, de hecho, cercano a Venezuela, y un brazo político en el Congreso. Entonces, realmente a Colombia se le ha venido sumando todo esto poco a poco y yo veo muy difícil ahorita que podamos salir de ello. Ahora, el lado positivo que yo veo es que a medida que el socialismo se va acercando, pues hay un avance más de las ideas de la libertad, los jóvenes se interesan más por las ideas liberales, pero la cuestión es a qué costo, ¿no? Porque si uno mira el panorama venezolano, han pasado 20 años y ese boom liberal pues no ha ocurrido, entonces es una cosa que no es garantía, tú puedes tener un gobierno de izquierda, pero eso no te da garantía de que surja una derecha liberal o una derecha conservadora o algo parecido. Creo que lo máximo que uno observa del lado venezolano es una falsa oposición, muy a la estrategia de asesoría cubana, crean una falsa oposición, dan esta idea de que hay una controversia, una lucha, pero van al mismo lado, ¿no? Entonces, yo decía mucho eso cuando llega Juan Guaidó y bueno, yo creo que se ha cumplido, ¿no? Muchos me decían, tú eres un socialista, tú eres un comunista, tú apoyas a Maduro, y me decían todo esto porque yo no apoyaba a Juan Guaidó y es que, digamos, desde un inicio yo tenía la idea de que él no significaba realmente un cambio, él en numerosas ocasiones ha dicho que es socialdemócrata, de centroizquierda y demás, entonces Tremendo. no era muy, Sí, no, yo no fui muy optimista con Guaidó. es un Macri venezolano. Claro. Chicos, perdón, disculpen la interrupción. Me está diciendo Matías que hubo un problema con la transmisión, entonces necesitamos, si no tienen problema,